encontramos en la parashá Hayal Sara, que son las vidas de Sara, parte 6. En esta oportunidad leeremos en el capítulo 25, versículo 8 del libro de Génesis o libro de Bereshit. Y la palabra nos dice: Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Bien, ¿a qué pueblo fue reunido Abraham? Si nuestro padre Abraham había salido de la tierra natal y ya no vivía en el lugar de sus familiares, ¿cómo es posible que la Torá diga que fue reunido con su pueblo cuando murió? La expresión reunido a su pueblo no habla del alma que posiblemente sigue existiendo después de la muerte en un lugar desconocido e inalcanzable para los vivos. Así que no se trata de que el alma de Abraham fue reunido al pueblo de los justos que había muerto. Esta expresión es un hebraísmo que hace referencia a la antigua manera de enterrar a los muertos. Las tumbas antiguas tenían lugar para varios cuerpos porque normalmente eran tumbas familiares. Dentro de la tumba, que podía ser una cueva, se solía excavar aperturas en la pared suficientemente grandes para poder introducir allí los cuerpos muertos. En el centro de la tumba había un lugar en el suelo más bajo llamado el Valle, donde finalmente reunían los huesos de los cuerpos ya descompuestos. Y esto nos lleva a la referencia del libro de Isayahu, el libro de Isaías 37, el capítulo, versículo 1, donde nos dice el Eterno: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto hace referencia a la profecía de los huesos secos. O sea que aquí encontramos una conexión con lo que estamos tratando y estudiando en esta oportunidad. En tiempos antiguos había 2 entierros por cada difunto. En el primer entierro se colocaba el cuerpo en la cavidad en la pared. Luego se esperaba hasta su descomposición y entonces tenían el segundo entierro, normalmente un año después del primero. En el segundo entierro sacaban los huesos del cuerpo ya descompuestos y los juntaban en el valle. En un cementerio del primer siglo de la era común, que se encuentra en el Monte de los Olivos, se puede ver que había una costumbre de meter el hueso más grande, el fémur, en una cajita de piedra con inscripciones que identificaban el muerto y que se guardaba como recuerdo. En el tiempo del segundo templo, se repartía la herencia en el segundo entierro cuando los familiares se reunían. Esto nos lleva a otra referencia en el libro de Matatiahu, capítulo 8, versículos 21 al 22, y dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este versículo, muy mal entendido por algunos, poniendo casi a Yeshua como una persona indolente, insensible, diciendo: ¿cómo le va a decir eso si el padre se le murió? Se refería a Yeshua que, como en esta oportunidad el entierro se trataba de repartir herencia, que él dejara esa herencia y lo siguiera a él. No está refiriéndose a una cuestión de insensibilidad. O sea que aquí hay otra connotación. Pero aquí encontramos ese punto de conexión con esto del segundo entierro para comprender mejor el contexto de la situación. Lo que podemos aprender de esto es que la expresión fue reunido a su pueblo tiene que ver con la costumbre de reunir los huesos de los familiares muertos en la misma tumba. Abraham enterró a su esposa Sara en una cueva que había comprado de los hijos de Het. Él fue luego enterrado en la misma cueva por sus hijos Isaac e Ismael, y de esa manera fue reunido con los huesos de Sara, que era parte de su pueblo. Luego sus hijos Isaac y Jacob fueron enterrados en la misma cueva, junto con sus esposas Rivka y Lea. En total,
hay 6 cuerpos de los patriarcas y sus esposas enterrados en esa cueva. Todavía se sabe dónde está la tumba, porque hasta hoy se ha mantenido la tradición del lugar. Las escrituras enseñan que el cuerpo muerto tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. Lo dice el libro de Bereshit, Génesis capítulo 3, 19, lo cual significa que la cremación no es una opción para el que teme al Eterno. Sigue el ejemplo de tu padre Abraham y no aceptes la cremación. Que el bendito, que Él, el Eterno, que bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, te bendiga para que puedas llenar tus días según su propósito, para que tu vida y que no te permita morir antes de tiempo, que sea de su agrado y todos digamos amén. Shalom. Roe Walter Vega, Ministerio Casa de Restauración Monte Oreb, desde la ciudad de Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina, hacia todas las naciones.